Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al webinar de presentación del primer máster universitario en biomecánica deportiva. El objetivo del webinar de hoy es un poco pues, presentar la organización y contenido del máster, y vamos a contar como presentadores con Paco García Muro, que es el director del máster en representación de la Universidad de San Pablo CEU, y con Andrea Estrela en representación de SBE. Es una presentación corrida en la que van a ir pasando unas slides comentando tanto Paco como Andrea. Vamos a silenciar los micrófonos de todos los participantes y durante la presentación podéis ir poniendo todas las preguntas en el chat. Las iremos gestionando para que una vez finalice la presentación, pues pasaremos al turno de preguntas. En el turno de preguntas igualmente podéis escribir en el chat y pues cualquier cuestión la podéis poner y las iremos recopilando. Entonces, nada, Paco, si quieres puedes comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los participantes por el interés de estar aquí. Para nosotros es un momento muy alegre porque hemos trabajado conjuntamente con SBE varios años para conseguir poner en el mercado este máster y, bueno, pues espero que lo que os vamos a contar os guste y os pueda ser interesante. Y si algo nos dejamos en el tintero, pues podamos responder vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, este máster surgió, posiblemente tenemos que decir que surgió de una conversación entre las intenciones que tenía SBE de aumentar la presencia de su formación, de sus conocimientos y el interés profesional que había por parte del CEU de cubrir un hueco que creemos que existe en España, no así en otros países, como es la figura de un biomecánico deportivo, ¿no? Nosotros estuvimos en esa reunión, me acuerdo, hablando desde diferentes puntos de vista, ya sea investigador, ya sea clínico, ya sea la universidad, ya sea el ámbito deportivo al que algunos nos pertenecemos, pues pudimos llegar a la conclusión de que nosotros nos habíamos formado a nosotros mismos, nos había costado encontrar información, pero que hubiera sido muy bueno que hubiéramos encontrado un máster o una formación reglada donde pudiéramos recibir tanto la teoría como la práctica. Y entonces ahí surgió el decir, bueno, pues si no existe, ¿por qué no lo hacemos, no? Y ahí nos pusimos SBE y San Pablo CEU con un objetivo muy claro de hacer un primer máster con una calidad muy alta, no solo en los ponentes y en el contenido, sino en las formas, es decir, conseguir que fuera con acceso oficial al doctorado, es decir, que tuviera el respaldo del Ministerio, de Madrid +D, de ANECA, ¿de acuerdo? Y eso, pues ya os digo, nos ha llevado un poco de tiempo conseguirlo, ¿no? No siempre ha sido fácil, pero para nosotros hoy es muy grato poder decir que ya estamos en el curso académico 2021 en el mercado, que ya tenemos bastantes admitidos en el máster, ¿no? Y que, bueno, pues os vamos a contar un poquito cómo es el máster. El máster está pensado de forma presencial, son 14 seminarios, ¿de acuerdo? 14 seminarios que van desde septiembre a septiembre, es decir, desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021. La idea es empezar el 24 de septiembre con la inauguración y en estos momentos está planificado para 25 plazas con un perfil bastante amplio, como veréis, ¿de acuerdo? Los seminarios están diseñados para que sea compatible el desempeño profesional, obviamente un perfil típico de acceso a estos másteres, gente que acaba de terminar la carrera y que inicia su desempeño profesional, pero también al ser un máster de alta tecnificación, también es frecuente encontrar gente que lleva años dando esta formación y que está consolidado ya en su mundo laboral. Por lo tanto, es un máster diseñado para que sea compatible, ¿vale?
La presencialidad es de jueves a domingo, siendo jueves tarde, viernes mañana y tarde, sábado mañana y tarde y domingo mañana, lo cual nos facilita que las personas que son de fuera de Madrid puedan viajar y organizar mejor los viajes, ¿de acuerdo? De los 14 seminarios hay 13 que son completos, es decir, hacen todas las horas, que son los 13 primeros, y el último seminario es un poquito especial porque es el seminario a finales de septiembre, estamos hablando de septiembre del 21, es el seminario dirigido a la clausura del máster y la defensa de trabajos final de máster, ¿de acuerdo? Es un momento muy emotivo, muy especial en casi todos los másters, ¿de acuerdo? Y lleva un poquito menos de hora, ¿de acuerdo? Entonces, este es el calendario que hay propuesto, que lo podéis encontrar en la web, ¿vale? Y este máster, como decíamos, pretende crear un hueco, o sea, un profesional dentro de la biomecánica deportiva que sea capaz de interpretar, adquirir, desempeñar todas las pruebas biomecánicas, todos los análisis biomecánicos que necesite o que le encarguen, ¿de acuerdo?, dentro de un ámbito deportivo, no solo para consumir él, es decir, un fisioterapeuta a lo mejor necesita hacer una valoración para plantear mejor unos objetivos de tratamiento, o tal vez un CAFIT necesita ver cómo está el rendimiento, no solo para el consumo propio, sino también para ser capaz de comunicar dentro de un grupo multidisciplinar y en el ámbito del deporte, que no siempre es fácil, ¿de acuerdo? Es decir, queremos crear un perfil de profesional que sea capaz de dar soluciones y análisis de biomecánica, ¿vale?, con los medios que tengan disponibles. Eso también era una cosa muy importante a nosotros. No todo el mundo que empiece en la biomecánica va a tener un laboratorio completamente montado, ¿de acuerdo? Pero con los recursos que tenga, diseñar la mejor estrategia de análisis, crear y recuperar la información y poder o consumirla o traspasarla. Para eso creemos que el perfil de acceso podía ser amplio. Es decir, en este máster yo creo que puede caber fisioterapeutas, pueden caber CAFID, pueden caber médicos, ingenieros biomédicos, enfermería, podología. Es decir, un sinfín de profesionales cercanos al ámbito de la salud, ¿de acuerdo?, que puedan, para ellos mismos o para otros profesionales, meterse dentro de un grupo deportivo y empezar a generar información, a gestionar información y a dar resultados a otros colectivos. ¿De acuerdo? Vale, Paco, pues si quieres esta parte la presento yo. Entonces, bueno, gracias a todos por asistir y bueno, dentro de lo que es de lo que son las posibles salidas profesionales que tenemos pensado para alguien que realice este máster, pues bueno, nos hemos dividido sobre todo en dos grandes grupos. Uno, pues es las actividades profesionales donde podrían pues, desemplear sus trabajos, que puede ser desde la figura un poco del biomecánico en centros de alto rendimiento, donde igual pues los pocos posiblemente biomecánicos que tengamos como tal título en este país, pues lo estén ya desempleando en centros de alto rendimientos, pero creemos sobre todo que en los próximos años, dentro de los equipos multidisciplinares que ya existen en el ámbito deportivo, sobre todo pues en clubes, en federaciones, pues en los próximos años pues va un poco a integrarse la figura del biomecánico. Entonces, bueno, pues va a ser seguramente una salida profesional a tener en cuenta, junto con luego pues cualquier trabajador que trabaje en clínica pues pueda desemplear pues un análisis biomecánico dentro de su clínica. Y pues bueno, la actividad docente investigadora, que está un poco, igual es la más conocida en estos años atrás en el mundo de la biomecánica, porque sobre todo pues está integrado dentro de universidades, este tipo de figura, dentro de papers. Entonces, bueno, pues lo mismo, el hacer el máster pues dará competencia para generar una línea de investigación sobre determinados temas y un poco pues publicaciones de revista en altos impactos, proyectos de investigación, etc. Entonces, sobre todo lo que nos propusimos en este máster pues, fue un poco hacer de puente de lo que ha sido la biomecánica hasta ahora, que igual muchos de vosotros la conocéis más como actividad docente investigadora y que pues,
que pasase a transferirse este conocimiento a lo que es un poco más el mundo práctico, como pueden ser en centros de alto rendimiento o pues clínicas o federaciones. Ese es un poco el objetivo, unir estas dos componentes. Okay. Y bueno, pues como ya he resumido, yo creo que las competencias, sobre todo, cuando pensamos en qué tiene que hacer un biomecánico, pues yo sobre todo los dos factores que yo creo más importantes son en reconocer los factores de riesgo lesional y otro, pues reconocer un poco los factores de los cuales depende el rendimiento del deporte o del contexto en el cual estamos analizando. Entonces, bueno, yo creo que son los dos principales factores en los cuales se debería basar un informe biomecánico, reconocer este tipo de factores y reconocer cuándo el movimiento pasa a ser inestable y poco eficiente. Y como bien ha dicho Paco, cuando creamos el máster hicimos mucha importancia en decir que cualquier estudiante que empezase este tipo de percurso universitario con nosotros, pues tenía que ser en grado de realizar una valoración biomecánica independientemente de la tecnología que disponiese. Y eso al final pues va desde aplicaciones como pueden ser móviles, que son más de low cost, hasta que vea un poco lo que se utiliza en entornos de investigación o laboratorios biomecánicos más importantes. Y para ello, pues bueno, dibujamos el máster, como ahora veremos, lo dividimos en 5 grandes bloques, que son introducción a la biomecánica, tecnología e investigación aplicada a la biomecánica, biomecánica aplicada al deporte, prácticas externas y trabajo final de máster. Entonces ahora iremos un poco explicando los contenidos principales que tendrá cada bloque y presentaremos en línea general pues, los profesores que participarán en ello. Comenzando de lo que son los fundamentos de la biomecánica, como bien ha explicado Paco, al final entendíamos que la figura del biomecánico, sobre todo ahora en España, era una figura transversal, ¿vale? Entonces, muchas titulaciones podían optar a especializarse dentro de esta área. ¿Y el por qué? Pues bueno, pues sabemos que a día de hoy la biomecánica es algo bastante complejo, donde intervienen tanto leyes físicas, y igual pues en esta parte un ingeniero biomédico seguro que estaría más cómodo y conoce mejores aplicaciones de estas leyes de la física aplicada al deporte. Pero para este tipo, para otras titulaciones, a lo mejor tienen más conocimiento en cuanto a conceptos anatómico-funcionales y valoraciones artromusculares. Entonces, un poco el objetivo de este módulo era sobre todo el que todas las titulaciones, una vez acabado este módulo de fundamentos de biomecánica, estuviesen un poco a la par, ¿vale? Y como veis, pues estos son un poco los puntos principales en los cuales pues, se va a argumentar los fundamentos de la biomecánica. Y esto, pues como ya he comentado, son un poco los objetivos principales de este primer bloque, que sobre todo pues, es un bloque que ocupará los primeros seminarios. Es un bloque, un punto de vista un poco más teórico, pero que servirá luego de base para introducir otros conceptos que luego veremos. Y para ello, pues bueno, este es el profesorado que participará sobre todo en la formación de este bloque. Entonces, como ya veis, pues es un mixto entre algunos de nuestros profesores, pues tiene un background que viene de las ciencias de la actividad física y el deporte, otros son de ingeniería biomédica, otro de fisioterapia, porque al final, pues lo que hemos dicho, la biomecánica entendemos que a día de hoy pues sea un conjunto de más disciplinas. Este es el segundo módulo, que va a ser tecnologías e investigaciones aplicadas. Entonces, sobre todo en estos módulos, lo que habremos visto en la primera parte de fundamentos de la biomecánica, pues este módulo nos servirá para cuantificar conceptos y medir conceptos que ya habremos introducidos en el primer apartado, como son, pues, por ejemplo, el análisis cinemático, el análisis cinético y qué dispositivos pues, nos permiten medirlo, ¿vale? Y esto, pues, como bien hemos dicho, como bien has dicho Paco, pues lo intentaremos introducir desde sistemas de medición que más se pueden utilizar en investigación a sistemas de medición que puede utilizar cualquiera en su entorno un poco más clínico, ¿vale? Y
bueno, entre ellos pues veis que está el análisis de la señal electromiográfica, la medición de carga mediante sistemas de GPS, medición de fuerzas, vamos a ver diferentes dispositivos, desde cómo hacer análisis pues, con plataformas de fuerza, a dinamómetros. Entonces, bueno, es un poco, iremos rotando un poco a través de este tipo de sistemas. Este bloque ya sí que será, y haremos hincapié, que sea ya teórico-práctico, ¿vale? Porque si bien el primer bloque nos sirve para ponernos todo en la misma línea, pues ya aquí pues tendrá todo lo que habremos visto en el primero, pues tendrá ya un enfoque más práctico. Y siempre pues dentro de este bloque pues el análisis de fuerza no acabará en qué sistemas y cómo se hacen, sino también identificar y saber identificar qué tipos de variables pues son predictoras de rendimiento o pueden ser factores de riesgo lesional, dependiendo si estamos analizando la cinética o la cinemática. Y para ello, pues, estos van a ser un poco los encargados, los profesores encargados de este módulo. Entonces, bueno, también en pues hay diferentes tipos de perfiles. Algunos son de perfiles más de investigación, o trabajan más en universidades, y otros, pues, bueno, desemplean más esas tareas en campo. Y pues aquí pues subrayar la presencia, por ejemplo, vamos a tener algún profesor del extranjero, como puede ser Nicola Maffiletti, que trabaja en Zurich, y luego veremos que en el otro módulo también tendremos el honor de tener a J.B. Morin, que trabaja en la Universidad de Suiza en el módulo de biomecánica aplicada al deporte. Y este pues es el módulo que os acabo un poco de introducir. Y bueno, dentro de lo que era biomecánica, como siempre hemos dicho, los dos primeros módulos, pues al ser un poco más teóricos y a ser un poco más lo que es la biomecánica de hoy, que sobre todo se realiza en un entorno universitario, veíamos la necesidad de crear este tipo de apartado, porque era un poco el apartado que, como decía antes, transfiere ese tipo de conocimiento a lo que es el conocimiento al campo, ¿vale? Entonces, entre ellas, pues hemos elegido diferentes disciplinas donde poder mostrar qué hace biomecánicos que trabajan en estos ámbitos deportivos, y, como siempre, al final de este tipo de este módulo, pues tendremos unos puntos donde relacionaremos la biomecánica con distintas áreas. Una para, por ejemplo, la reducción de factores de riesgo, otra para la monitorización del rendimiento, para cómo monitorizar un proceso de rehabilitación o unos criterios de return to play. Entonces, sobre todo, pues es un poco la traducción de lo que hemos visto en los dos módulos anteriores a lo que entendemos que es el ámbito práctico. Y bueno, luego, pues, sobre todo en este módulo, lo que tendrá que saber el alumno una vez acabado este bloque, pues es aplicar esos conocimientos biomecánicos teniendo en cuenta el contexto sport específico donde se desarrolla el atleta que está valorando, aunque, bueno, como siempre decimos, tendrán un núcleo, todos estos informes biomecánicos, análisis biomecánico, tendrán un núcleo común, y luego pues será la capacidad de cada uno de trasladar eso dentro del deporte donde se esté moviendo. Y para ello, pues sí que este tipo de profesorado trabaja menos en universidad y es un poco más enfocado en federaciones o en clubes o trabajo más clínico. Entonces, aquí podéis ver alguno de ellos. Seguro que muchos conocéis algunos de estos profesores, y la idea era tocar un poco los principales deportes, sobre todo en este país, y que se viesen pues todo tipo de cuadrantes, desde un cuadrante inferior, desde deportes donde a lo mejor el análisis biomecánico de los miembros inferiores pues tiene que tener una mayor importancia respecto a deportes donde, por ejemplo, pueden ser deportes de raqueta, donde el cuadrante superior pues asume una importancia mayor. Bueno, si te parece bien, Andrea, continúo yo con... Sí, perfecto. Con los últimos dos bloques, yo creo que es más los últimos bloques. Sí. Vamos a ver. Nosotros, cuando nos planteamos empezar con el máster y después de empezar a garabatear las diferentes asignaturas o bloques y quién podía contar, estuvimos de acuerdo en que había dos factores que a 5 años después del inicio del máster nos iban a decir si teníamos éxito o no teníamos éxito. Por un lado, iba a ser
la incorporación de nuestros egresados al mundo laboral. Es decir, el ver que efectivamente en laboratorios, universidades, equipos de fútbol, baloncesto, federaciones, iba cada vez habiendo más personas que habían pasado por nuestras manos. Eso, sin lugar a duda, era un nivel de cómo habíamos conseguido hacer las cosas, ¿vale? Pero el otro que también teníamos muy claro era queríamos en 5 años empezar a ser motor de generación de conocimiento, ¿vale? Es decir, que algunos o todos, no lo sé, los que estuvieran en nuestro máster empezaran a generar conocimiento en biomecánica en España, ¿de acuerdo? Y para eso hicimos 2 cosas muy importantes, ¿vale? Que me toca hablar de a mí de ellas. Uno es una asignatura de investigación en biomecánica deportiva con ganas de ser muy potente, ¿de acuerdo? Es decir, que va a abarcar todo el proceso desde crear una pregunta de investigación hasta la generación de todos los sistemas y todos los procesos para desempeñar esa investigación, ¿de acuerdo? O incluso dotar de herramientas, como puede ser la lectura crítica, para consumir información a nivel doctorado. Es decir, queremos que las personas que terminen el máster sean capaces de afrontar un curso, afrontar un paper, afrontar cualquier información que a ellos les llegue y tener la capacidad crítica de analizar de forma no solo cuantitativa, sino cualitativa, la investigación y los datos que le están llegando. Es decir, que al final genere una capacidad no solo de generar información, sino de consumir información. Claro, nuestra idea es que de alguna forma todos los alumnos lleguen a los objetivos de aplicar el método científico en el ámbito de la biomecánica deportiva y que sean capaces, a la par de que lo van a llevar a cabo en los siguientes bloques, como puede ser en la realización del trabajo final de máster, de ir testando y seleccionando las diferentes estrategias metodológicas necesarias para responder su pregunta inicial, que será, ya os digo, yo os anticipo, la que ellos mismos generen, ¿de acuerdo? Dentro de este bloque tenemos a personas muy metidas dentro del mundo de la investigación, ¿de acuerdo? Todos doctores que os van a ir guiando, bueno, os vamos a ir guiando, porque yo también estoy incluido, en diferentes apartados, en diferentes momentos. Vamos a ir entrando y vamos a ir saliendo, ¿de acuerdo? Creemos que va a estar muy atado, porque en parte tenemos experiencia con otros másters y colaboramos en otros entornos y estamos dentro de grupos de investigación. Dicho esto, nos queda, por decirlo de una forma, una cosa muy importante, que es las prácticas externas. Nosotros, obviamente, va a ser un máster teórico-práctico, donde vas a hacer prácticas simuladas, es decir, el profesor a lo mejor estará explicando cómo se hace una medición con un electromiógrafo portátil y en clase pues estarás aplicándolo solo a un compañero, pero realmente como se puede afianzar y terminar de tener un conocimiento profundo en el ámbito profesional es realizando unas prácticas importantes, unas prácticas en el entorno real, ya no simuladas, ya con pacientes reales, con necesidades reales y con datos reales, ¿no? Entonces, para eso hemos creado un pool de empresas con las que tenemos convenio, ¿de acuerdo? Y además estamos no solo ampliando ese pool de empresas, ese pool de centros en los que vais a poder hacer prácticas, sino que os animamos a recomendar, sugerir empresas. Nosotros estamos como locos por conseguir más centros que nos permitan dentro y fuera de Madrid o incluso dentro y fuera de España dar la posibilidad a que se adapte a vosotros. Pensar que las prácticas externas, esas 268 horas presenciales, se suman a las horas presenciales que hay que hacer de jueves a domingo. Por lo tanto,
en los primeros seminarios el responsable de prácticas externas, que es el doctor Arturo Pérez González, con amplia experiencia, lo que hace es empezar a entablar un diálogo con vosotros para ver en qué periodo y en qué momento y en qué centros esas prácticas pueden ser satisfactorias para vosotros. Obviamente hay centros con un claro y marcado dirección hacia según qué especialidades, por ejemplo el CAR de Sierra Nevada, ¿de acuerdo? Y otros más genéricos, más transversales, ¿de acuerdo? Entonces, en función de los intereses de cada y de la disponibilidad de los centros y los intereses de cada alumno, pues nosotros ahí tenemos que hacer un trabajo de coordinación. Obviamente, puede suceder que un alumno diga, oye, es que me interesa mucho este centro porque es específico de lo que yo quiero investigar, de lo que yo quiero saber. Nosotros estamos encantados en poner toda la maquinaria de la universidad a cerrar y posibilitar ese centro de prácticas. Por lo tanto, esta lista, como veis, es muy interesante, pero os aseguro que en septiembre será mucho más interesante. ¿De acuerdo? Bien. Por último, nos queda el trabajo final de máster. Y el trabajo final de máster va muy en la línea de lo que hemos dicho en el bloque de investigación. Por decirlo de alguna forma, en el bloque de investigación vamos a coger las herramientas teóricas y aquí, en este bloque, vamos a adquirir herramientas prácticas. Es decir, en este bloque se trata propiamente de desarrollar tutorizado el trabajo final de máster, pero además tiene unos pequeños seminarios teórico-prácticos de habilidades, como puede ser presentar el material o la información de tu investigación, el uso de herramientas de gestión bibliográfica, cómo preparar documentación para presentar proyectos a comité de éticas, a obtener o con el fin de obtener financiación o premios. Es decir, aquí en este bloque, además del propio desarrollo de la investigación, del propio desarrollo del trabajo final de máster, se adquirirán también otros conocimientos prácticos, reales, que iréis desarrollando a la vez que realicéis el trabajo. También, al inicio del máster, de la presentación, se os dará un pool de profesores, tutores que os pueden tutorizar y se os animará con un perfil, ¿no? En qué background tiene cada profesor, en qué investiga, para que vosotros con vuestra idea original empecéis a ofrecer a diferentes tutores, oye, pues mira, yo quiero investigar en fútbol, veo que tú ya estás metido en fútbol, que te interesa o que tienes un background importante en cómo hacerlo y bueno, pues me interesaría pues ver si me podías tutorizar, ¿no? Y entonces ir haciendo lo que llamamos matching entre los diferentes alumnos y diferentes tutores, ciñéndonos al mejor perfil para el desarrollo del máster, ¿no? Y eso en otros másters nos ha funcionado muy bien por la responsabilidad que tiene cada alumno en generar su propio proyecto, en no ser un proyecto sobrevenido, un título sobrevenido, ¿de acuerdo? Y encontrar un necesario aliado con el acuerdo tácito de este es mi proyecto, te quieres unir a él, es decir, este es mi proyecto, ¿qué piensas? Ayúdame a desarrollarlo, ¿no? Y hemos tenido muy buenos resultados con este formato y creemos que aquí también lo vamos a tener, ¿no? Y bueno, esto es, como veis, una presentación rápida de los diferentes bloques. Habéis podido leer detenidamente algunos contenidos. Creo que es buen momento, si os parece bien, de que pasemos al turno de preguntas y dudas que podáis tener, al cual, pues, en función de la pregunta o la duda, pues, tanto yo como Andrea, pues, estaremos encantados de contestaros. No sé si hay alguna pregunta ya por ahí. Sí, hay, Paco. Muchísimas gracias, Paco y Andrea, por la presentación. Antes de nada, hemos visto que algunos de los asistentes se han unido una vez que había comenzado el webinar. Entonces, no os preocupéis porque la sesión está siendo grabada y la colgaremos en nuestro canal de YouTube, por lo que estará disponible para que la veáis tantas veces como queráis. Respecto a las preguntas, Paco, nos preguntaban, hay un alumno de Colombia y nos preguntaba si hay fecha de inicio en 2021. Lo preguntaba un poco pues, por la situación actual del coronavirus
y la imposibilidad que cree que va a tener para viajar desde Colombia y estar presente aquí en septiembre. Entonces, aprovechando esta pregunta, yo creo que podemos responder si hay fecha de inicio para 2021 y también actualizar un poco cómo sería en caso de que no pudiesen ser presenciales las clases. Bueno, pues nosotros tenemos cerrado el calendario de 2021, este que iniciamos, y ya estamos en trámite de cerrar el calendario del año siguiente. En principio nos hemos planteado un máster anual, es decir, todos los años se presentará para su realización. No sé las fechas exactamente, pero normalmente el calendario no va a cambiar. Es decir, que en vez de septiembre de 2020 sería septiembre, en torno a septiembre, finales de septiembre, inicios de octubre de 2021. No hay un calendario exacto porque todavía no se ha fijado, ¿me entiendes? Pero el inicio sería más o menos igual. Y con respecto a lo de la presencialidad, bueno, debido a la situación actual, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado algunos retos, ¿no? Y por supuesto también algunas oportunidades, ¿no? Entonces, sí es cierto que esta edición, la 2021, es una edición presencial, ¿de acuerdo? Si bien, tanto en grado como en posgrado, el propio Ministerio, Madrid+D, ha autorizado a seguir o a tomar las decisiones necesarias que pudieran mantener la impartición de la docencia, ¿no? Todos, por ejemplo, yo soy profesor de universidad y efectivamente en el segundo cuatrimestre hemos terminado dando las clases online. Nosotros tenemos plan B para las situaciones que puedan pasar por de aquí a septiembre, rebrotes y demás, ¿de acuerdo? Pero en principio queremos que sea presencial la docencia, ¿de acuerdo? Pero no descartamos en un futuro, es decir, para esta edición ya no, pero para las siguientes ediciones, plantearnos otro tipo de semipresencialidad, ¿no? En aquellos contenidos más teóricos, pues a lo mejor hacerlos en las aulas high-flex que ya están incorporando en mi universidad, ¿no? En las cuales permite una docencia presencial, así como una docencia simultánea en la casa de otros participantes, tanto síncrona como asíncrona, es decir, en tiempo real como quedar grabado el recurso para otros. Entonces, estamos explorando esa posibilidad en la medida que se vayan incorporando aulas disponibles para eso. Pero no creemos que para esta edición sea necesario, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que sí es cierto que a lo mejor todo lo que aprendemos y realicemos en esta primera edición nos sirve para mejorar y, por qué no, aprovechar algunas oportunidades como la incorporación de este tipo de docencia para abrir más el abanico a otros profesionales allende los mares, por decirlo de alguna forma. Perfecto, Paco, muchas gracias. Mira, nos preguntan también, yo creo que cuando has estado explicando los centros con los que se puede tener convenio para la realización de prácticas externas, nos preguntan que si se conoce algún centro de los que no estaban en la lista, ya sea dentro de España o fuera de España, ¿cuál es la vía de comunicación para que se pueda llegar a tener dicho convenio? Mira, es muy sencillo, es muy sencillo. Obviamente la lista que os hemos mostrado no es tampoco en estos momentos la lista completa, es decir, hay algunos centros más. Lo que pasa es que hemos querido destacar los que a nosotros nos pueden parecer más interesantes. Imagínate que yo estoy en Tenerife y estoy justo en la clínica de biomecánica o en el laboratorio de biomecánica o en el club, en el Tenerife mismamente. Pues, y te interesa por proximidad, por cercanía, por empleabilidad, por lo que sea, porque luego tu muestra, tu trabajo final de máster lo quieres hacer justo con tinerfeños, con lo que sea. Pues lo único que hay que poner en marcha es poner en comunicación a la persona responsable con capacidad de firmar un convenio de la entidad con el doctor Arturo Pérez González, coordinador de prácticas internas. Y ellos ya se ponen a gestionar todo, a firmar un convenio y tal. Tenemos la gran suerte,
y esto es en grado y tal, que la universidad tiene la costumbre de que las prácticas en centros se pagan. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que nosotros cuando mandamos un alumno a un centro, queremos, por un lado, que le atiendan bien, en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Y eso, pues muchas veces va ligado a que tú puedas exigir. Entonces, cuando nosotros a un centro le damos de un reembolso económico por atender a nuestro alumno, significa, por un lado, que son más receptivos a aceptarle, y segundo, que es más fácil, si surge algún problema, decir, oye, que nos dice nuestro alumno que no le estáis haciendo caso, que tal, que cual. Entonces, eso nos ha permitido siempre, primero, acceder a muy buenos centros de prácticas, no solo en máster, sino en grado, sino también que cuando acceden a esos centros de práctica los alumnos estén bastante bien manejados, ¿no? Es decir, no estén aparcados ni de ninguna forma, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Que cuando esas personas se ponen en contacto y le dicen, oye, te vamos a mandar aquí a un profesional, no solo graduado, porque todos seréis graduados porque es máster, un personal graduado y que encima está recibiendo una formación estupenda, que va en vuestra línea. Pues la experiencia que nosotros tenemos es que esa gente normalmente suele ser muy receptiva a firmar un convenio de prácticas, y lo que te diría, por la experiencia que tenemos otros másters, es que incluso terminan incorporándolos al trabajo, por lo menos en las primeras ediciones. Es decir, son centros que son muy especializados y que de repente descubren un diamante en bruto al lado de su casa, que está interesado, que ya han visto cómo trabaja, que le han podido modelar a su gusto, ¿me entiendes? Por lo tanto, ya te digo, es un proceso muy sencillo siempre que las dos partes quieran, y además suele ser muy provechoso. Muchas gracias, Paco. Nos preguntan también si es posible la realización de matrícula parcial o es obligatorio cursar la totalidad de los créditos en el año académico. Bueno, en principio, como proyecto nuevo, nosotros hemos pensado siempre en alumnos que hacen la matrícula completa, la matrícula a tiempo completo, ¿de acuerdo? En un caso de excepcionalidad se podría pensar. Lo que pasa es que en este momento nosotros tenemos un sistema de aceptación competitivo. ¿Qué significa? Significa que para poder acceder al máster nosotros realizamos una entrevista personal de los candidatos y vemos qué capacidad tienen los candidatos de combinar hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo de tiempo disponible y de interés. ¿Qué significa eso? Significa que en el supuesto de que pudiera ser, no sé si sería viable, porque a lo mejor entre todos los candidatos, a lo mejor el máster sí preferiría un candidato full equip, por decirlo de alguna forma, dirigido y pensado completamente al proceso, ¿de acuerdo? Dedicando 24 horas e intentando cumplir los términos en un año, que una persona que hiciera una matrícula parcial, ¿no? Y que pudiera hacer a lo mejor una asignatura, 2 asignaturas, 3 asignaturas, y que se demorara en los años. Entonces, en ese sistema competitivo, pues sí pudiera ser que, aunque fuera factible, no llegara a buen puerto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque entre dos candidatos siempre el que pretende la dedicación completa y pues a lo mejor se ve beneficiado. Por lo tanto, animo a la persona que tenga en mente esa posibilidad que contacte conmigo personalmente y analizáramos más detenidamente la respuesta, ¿no? Las posibilidades reales. Perfecto, Paco. Muchas gracias. Nos preguntan también si durante las prácticas simuladas habrá posibilidad de manipular los aparatos de valoración biomecánica. También es un poco, esta pregunta va direccionada en el sentido de, pues, si un alumno tiene dudas y ese módulo ya ha acabado, que es cómo se puede hacer, o van a tener los alumnos todos la posibilidad de manipular los aparatos. ¿Cómo se va a gestionar un poco esa parte práctica? Bueno, una de las ventajas, además del know-how, del saber de SB, una de las grandes ventajas que nosotros hemos visto de la alianza con ellos es que
son personas que están en el mundo profesional y tienen equipamiento. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros esperamos que dentro de las prácticas simuladas, es decir, cuando viene un profesor a explicarnos cómo es una plataforma de fuerzas y ya sobrepase la teoría y quiera, venga, un voluntario, no sé qué, pues sí nos gustará tener equipamiento suficiente para que todos pasen, por lo menos en grupo. Es decir, normalmente la experiencia que yo tengo a este respecto es que muchas veces es más, es más limitante la proactividad como sujeto que la disponibilidad de material. Es decir, nosotros, obviamente, dentro de nuestras posibilidades vamos a poner a disposición del profesor que va a impartir la sesión de los materiales que él considera oportunos para dar la docencia teórico-práctica. Por lo tanto, yo creo que sí va a ser bastante viable siempre que el alumno se mantenga proactivo y que cuando pidan un voluntario quiera o cuando haya un tiempo para practicar, lo empeñen realmente en practicar, en que vaya tocando aparatos, ¿vale? Eso en algunos, porque en otros va a ser obligatorio. O sea, va a ser obligatorio, por ejemplo, cuando contemos con alguien que esté hablando de cómo hacer un análisis en Python o hacer algo con determinado software, cada uno con su propio ordenador irá siguiendo la clase y trasteando y haciendo a lo mejor los diferentes ejercicios que mande el profesor. Es decir, pero vamos, a nivel hardware, pues obviamente de muchos equipamientos. Por ejemplo, nosotros ahora mismo en la universidad ya contamos con cerca de 6, 7 electromiógrafos de superficie, o sea, que vamos, que si multiplicamos por 2, es decir, que decimos que en cada electromiógrafo puede haber un par de alumnos, pues como ves, obviamente si conseguimos traer un Bicon, que no lo vamos a conseguir ver, ¿me entiendes? Un Bicon no vamos a traer uno por persona, entonces habrá que distribuir ese equipamiento, pues. Pero vamos, la idea es que la gente salga. Si tú necesitas tocar el aparato y los parámetros para tener la confianza, no dudes que vamos a intentar que eso sea así. Muchas gracias, Paco. Nos preguntan también, ¿fecha límite de inscripción hay actualmente? La fecha, vamos a ver, la fecha límite de inscripción depende más de cómo se van llenando los huecos, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, no a todos los candidatos que han... nosotros, cuando hay alguien que sube la documentación, se mete en la web, sube la documentación y dice yo quiero formar parte de este máster, ¿no? Nosotros enseguida damos paso a una entrevista personal, ¿no? Una entrevista personal, en este caso la realizo yo. Y bueno, pues valoramos, cogemos una cierta información que luego tomamos una decisión y valoramos. Normalmente pueden ser 3 opciones, ¿no? La primera opción es, eres un candidato que nos encanta, cumples los requisitos y tienes la motivación adecuada y damos paso a que sea preadmitido y que empiece con los trámites de matriculación. La otra opción es, mira, lamentándolo mucho, no creemos que seas un candidato adecuado, pues algunas veces nos ha pasado que viene gente sin la titulación necesaria, con mucha motivación, pero al ser un programa con acceso al doctorado, pues tenemos unos requerimientos en la admisión, es decir, no podemos admitir, por mucho que nos pese, a un graduado en Administración y Dirección de Empresas, aunque sea un friki de la biomecánica y sea el que más sabe, no podemos, ¿vale? Entonces, en algunos casos, pues tenemos que declinar el acceso al máster. Y hay en otros casos que creemos que son candidatos interesantes, pero que estamos viendo si otros candidatos que se presenten a posteriori pueden ser más interesantes. Nosotros sabemos que ahora están terminando la ordinaria y la extraordinaria en muchas universidades y es cuando va a empezar la llegada masiva de solicitudes y de personas que están empezando a ver, una vez superado su grado o viendo que ya termina su grado, viendo a ver de cara al futuro qué van a hacer, ¿no? Entonces, nosotros no a todas las personas que han aplicado, utilizando el término americano, aplicado al máster, no todas las hemos admitido de golpe, porque entonces pues puede que un alumno recién graduado esté en condiciones mejores y con más motivación
y mejores información que otro que ha aplicado hace 3 meses. Por lo tanto, no estamos haciendo una admisión por llegada, ¿no? Por según se apunta la gente. Pero sí es cierto que cuando cerremos admisión empezaremos con lista de espera, es decir, iremos admitiendo gente y diciendo, oye, nos interesas, pero estás en lista de espera, ya hemos admitido todos. Entonces, por una parte, ya tenemos casi la mitad de personas orientadas que vamos a admitir y tenemos otros en stand-by esperando admitir. Por lo tanto, sí es interesante empezar el proceso lo antes posible. Tener en cuenta que además iniciar el proceso no conlleva nada. Nosotros cuando demos acceso al doctorado, cuando demos acceso al máster y os comuniquemos que sois preadmitidos, que sois interesantes, es en ese momento cuando realmente empieza a contar el tiempo. Es decir, en ese momento, en cuanto tú tienes 10 días para decir, vale, pues me sigue interesando, voy adelante y hago prematrícula, o mira, me ha surgido algo, no me interesa o todavía no tal, y entonces no hago prematrícula. Y en ese caso cambiamos de estudiante y pasamos a lista de espera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fecha límite hasta que completemos, ¿de acuerdo? Esperamos completar antes de que termine el mes que viene, ¿de acuerdo? O sea, no te puedo decir una fecha específica. He oído algunos que nos han comentado que si era el día 15 de este mes y tal. No hay una fecha como tal. Es decir, nosotros podríamos admitir a una persona hasta 10 días antes de empezar el máster. Hasta las primeras semanas de septiembre podríamos matricular a una persona. Lo que pasa es que no quiero dar esa fecha porque sé que se va a llenar antes. Es decir, que por las personas que están pidiendo información y que están en proceso de cerrar una entrevista o en proceso de recibir una respuesta. Genial, Paco, pues muchísimas gracias. Ya con esta terminamos porque están todas las dudas resueltas y nada, simplemente pues agradeceros, Paco y Andrea, este webinar. Yo creo que ha resuelto prácticamente todas las dudas. Gracias, Paco, por esta slide porque en ese correo podéis contactar. Yo acabo de poner en el chat interno un link con la página de la universidad para el máster. Y os pasamos también nuestro contacto, pues por si necesitáis preguntarnos algo en SBE, pues estaremos abiertos. Entonces, nada, agradeceros a todos los asistentes al webinar y estamos en contacto y esperamos veros, eso sí, por el máster. Pues muchas gracias a vosotros por organizarlo, que siempre tan atentos, y a todos los interesados. Espero que esto rompa alguna barrera y como esperamos, llegue un arroyo de biomecánicos a España. Genial. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos.